Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen Buen día, día. profe. Bueno, ya esperamos un rato. Faltan poquitas personas, pero estamos en la gran mayoría, así que vamos a arrancar. La semana pasada quedamos con esta pregunta y la respuesta, bueno, ya la conocemos y es real que el modelo biopsicosocial siempre tuvo buena intención, pero tal vez necesitamos un enfoque ampliado sobre esto. Y a lo largo de un poco de la materia, pero sobre todo de la carrera, vamos a ir viendo qué otros modelos pueden ser aplicables al mundo de la kinesiología y de la fisioterapia. Em, lo que sí se dieron cuenta es que a esta altura solamente enfocarnos en un aspecto de la persona, ya sea la esfera biológica, la psicológica o la social de manera aislada, es insuficiente a la hora de atender personas, ¿no? Espero que ya puedan ir armando una idea de cómo deberían abordar a las personas que confíen en su salud, a ustedes, y, y por sobre todo que vayan pudiendo, eso será en el futuro, pero por ahora es cuando alguien les comente que tiene tal o cual afección, tiene tal o cual dolor, ustedes no se enfoquen meramente en lo tisular y sobre todo puede ser un músculo en particular, pero en un tejido en particular, básicamente, ¿no? Em, a ver, ojalá pudieran ver siempre que somos más bien un sistema dinámico, complejo, cambiante, que tiene la capacidad de adaptarse y no solamente responde a un estímulo sobre los tejidos. Sería muy, muy, muy fácil nuestra profesión si, si así se trataran las personas. Fácil y aburrido, diría. Bueno, y esto que les estoy contando de la implementación de este modelo a la parte práctica, a la parte clínica, no es algo que nos ocurra solamente en Argentina. Esa imagen es de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Córdoba, donde yo estudié, y en aquel momento, mm, si bien tuvimos 2 años consecutivos, años completos, de materia de psicología, los temas que se veían, eh, a mi entender actual, eran obsoletos. No sé, nos dedicamos a estudiar durante mucho tiempo el yo, el ello, el super yo, que son parte de las bases del psicoanálisis, que no necesariamente son lo que necesitamos conocer de la psicología en nuestra profesión. Entonces creo que ahí empezaron esas grandes barreras de tratar de integrar la psiquis de la persona a nuestra atención, pero de una perspectiva que no tenía demasiado sentido para nuestra práctica. Eh, bueno, esas dificultades ya se veían hace 20 años, un poquito más. Son lamentablemente las actuales. Y cuando le preguntan a estudiantes, y no solamente estudiantes, sino a profesionales de la salud que están dando sus primeros pasos, hay mucha creencia de que ese es territorio que no nos corresponde. Y ustedes vienen viendo que si bien no oficiamos de profesionales de la psicología, sí hacemos fisioterapia psicológicamente informada a veces, ¿no? Porque en definitiva tratamos personas y ya se dieron cuenta a esta altura de que todas esas dimensiones que atañen a esta persona son indisociables. Eh, luego, bueno, en la formación no suele haber tanta formación específica sobre este tema a ver, de psicología aplicable a la fisioterapia, ¿no? Suele haber, como les dije, les conté yo, 2 años de fisioterapia en la carrera, 2 años de psicología, perdón, pero con una perspectiva, a mi criterio, algo desviada. Esto es una sugerencia porque ustedes
van a ser quienes manejen el sistema de salud y educativo en fisioterapia en el futuro. Y es que, bueno, habría que repensar, copiar algunas ideas que en el mundo pueden haber funcionado, como, por ejemplo, en el mundo se está intentando acortar el tiempo de la carrera, pero repensando los contenidos, digamos, ¿no? Hoy, antes tal vez hacía falta una carrera de 4 años y medio, 5, porque el acceso a la información solamente se podía dar en la casa de estudio. Hoy ustedes están a un clic de la información más novedosa, ¿no? Hoy tienen la posibilidad de aprender lo último en la profesión a través del Internet. Antes no, antes era un docente que se formaba en algún tema en particular y es quien traía la información, la literatura y demás para poder dar una clase. Hoy no. Entonces, los primeros años de esos futuros programas deberían tener, obviamente, las habilidades básicas que debemos conocer sobre anatomía, biomecánica, fisiología, cuestiones que hacen a cualquier carrera de salud. Más adelante, el abordaje de las condiciones más comunes que vamos a ver en el futuro. Más adelante en la carrera, aquellas condiciones más complejas, como puede ser atender a una persona en la terapia intensiva, con una afección metabólica, con una afección cardíaca, ¿no? Que eso requiere un, un tipo de especialización respecto de otras áreas que tenemos más simples. Eh, y cuando digo más simple, no me refiero necesariamente a que sean eh, menos, que debamos dedicar menos tiempo de estudio, sino que, por suerte, las personas mejoren, a veces sin nuestra atención, ¿no? Para poder hacer una mejor atención allí. Y no hay que dejar de lado de que, como les dije al principio de esta diapositiva, que ustedes van a manejar el sistema educativo y de salud y por lo tanto tienen que traer ideas innovadoras que impacten positivamente tanto en la educación como en el sistema sanitario. Y bueno, y eso seguramente impacte positivamente en la profesión, será mejor valorada, no seguirán ustedes cuando en algunos años miren dónde está parada la carrera, espero que no sea que siempre lo primero que se piensa de la kinesiología es hacer inmediatamente y sin ninguna escala pensar, por ejemplo, en el masaje. No porque el masaje no sea una herramienta útil, sino que tenemos un ámbito mucho más amplio en el cual abordamos a las personas eh, y mucho más desafiante que solamente hacer un masaje. Cuando consigan eso, seguramente, además de ser más valorada la carrera socialmente, también seguramente sea retribuida económicamente, ¿no? Porque ustedes como futuros profesionales van seguramente la mayoría viva de esto, de la fisioterapia, y quiera cobrar bien por ello. Por ejemplo, en Argentina, la mayoría de fisioterapeutas trabaja por obras sociales, ¿no? Y la obra social paga lo que se les ocurre, que está bien, y obliga luego a que ustedes como kine, para tener un pago acorde a lo que ustedes quisieran, tienen que atender de a 4, de a 5 pacientes, digamos, y eso baja en la calidad de atención sin lugar a dudas, ¿no? Eventualmente, armar grupos de atención está bueno, pero poder hacerlo de acuerdo al requerimiento de esas personas que encaje dentro de un grupo, ¿no? No porque sí atender en masa. Eso hará que el sistema de salud, como dice ahí, sea equitativo, sobre todo sea eficaz, eficiente en realidad y sostenible. Hoy el sistema de atención de Kine en su mayoría
realmente es muy pobre, y luego hace que, no sé, profesionales que ampliaron un poquito, y no ampliar no sería la palabra adecuada, sino que tienen una formación que habilita la atención uno a uno, sea mejor ponderado que un kit. Por ejemplo, yo tengo formación en osteopatía, y cuando lo estudié en aquel momento fue porque, bueno, teóricamente hacía un abordaje integral de la persona, y por todo lo que venimos viendo ahora desde la kinesiología hacemos eso también. Lo que sí me favoreció en aquel momento es crear un mejor contexto con la persona, una atención uno a uno, y, y nada más que eso en realidad, ¿no? Me permitió salirme del sistema de obras sociales para poder atender uno a uno y cobrar eso al valor que yo considerara adecuado. Pero después, si me pongo a pensar, fue fundamentalmente basada en la biología de las personas y en la capacidad que tenía yo con mis manos. Y vi que ahí también eh, fracasé o se queda bastante limitado. Entonces, soy un convencido de que desde una kinesiología bien hecha, todo esto será posible, ¿no? Y repito, va a ser tarea de ustedes en algunos años. Dentro de las técnicas, eh, venimos hablando que la comunicación va a ser fundamental, y vamos a ampliar sobre la alianza terapéutica en nuestra profesión en algunas semanas, pero vean que vamos a dar un anticipo, que la comunicación va a ser un tema central para conseguir este vínculo positivo con las personas, que, que va a hacer que en esta nueva mirada que tenemos, en este nuevo paradigma, pueda adherir mejor a los tratamientos propuestos, pueda hacerse cargo de su condición, eh, pueda ver un camino en el que no dependa de un terapeuta necesariamente, ¿no? O la presencia permanente de un terapeuta. Bueno, esta comunicación va a ser, como decía recién, el tema central y también va a haber otros, como por ejemplo, nos tenemos que empezar a correr de ver solamente a la patología que tiene una persona, sino ver a la persona como un todo, eh, porque una misma afección no se presenta de la misma manera en dos personas, ni hablar en una población en general, ¿no? Un dolor lumbar puede ser provocado por un estrés en los tejidos, por, un, por una carga alta, aunque también por una carga muy baja, una persona sedentaria, por ejemplo. Eh, y puede ser que esté dado por, además de alterar la cantidad de movimiento que tiene esta persona, por hábitos alimenticios, por descanso, etcétera. Entonces tenemos que poder integrar todo eso como venimos hablando, ¿no? Pensar en los objetivos que tiene esta persona, apuntar hacia ellos, y apuntando hacia ellos a través de fomentar la autonomía, ¿no? Decimos que las personas hoy parecen muy, entre comillas los digo, dependientes de lo que puede hacer el profesional sobre ella y no con ella. Entonces nosotros debemos apuntar a un perfil profesional que acompañe más a la persona durante el proceso de recuperación. A eso se refiere cuando la imagen dice compartir el viaje. Eh, ¿Por qué? Hay condiciones musculoesqueléticas y otras que pueden ser hasta crónicas que requieren sobre todo de tiempo. Se van a pasar al lado de una persona durante un periodo bastante, en algunos casos largo, y bueno, va a ser justamente un viaje en el que ustedes deberán brindar herramientas a estas personas, y, y seguramente puedan establecer vínculos tal vez diferentes entre pacientes, teniendo que poder distinguir y no confundir, o sea, amistad con llevarse bien, con ser una especie de autoridad para esa persona, pero haciéndolo de la mejor manera posible. Y obviamente que el espacio en el que atiendan a la persona debe ser
el adecuado, ¿no? Para que pueda desempeñarse de la mejor manera. Y cuando me refiero a adecuado, me puedo referir al tamaño del lugar. Por ejemplo, si es una persona que hace deporte, seguramente necesita un espacio amplio, que incluya tal vez un gimnasio y no solamente una pequeña habitación con una camilla y una silla. ¿Mm? Eh, si es alguien que ustedes notan que trae mucho de la esfera psicológica, y tal vez hay cosas que pueden ser de índole personal, que quieran contarlo, ahí requerirá un espacio privado para que lo pueda comentar, no para que ustedes hagan intervenciones en psicología, sino para ver cómo impacta eso en, en la función, en el movimiento de la persona. Eh, aspectos más generales, que el espacio tenga bien señalizadas las salidas de emergencia, los extintores de incendio, que haya piso antideslizante si la población que acude a ustedes es adulta mayor, por ejemplo. Eh, y podemos pensar muchos ejemplos más, como se van a ver en la siguiente imagen. Bien, me voy a ir al punto D, en el que me voy a ir al E primero, al E. Cuando habla de distractores positivos, vean al fondo de la pared hay varios cuadros que podrían tener o títulos y que a veces, dependiendo de la población que atiendan, cuanto más títulos vean en la pared, mejor se van a sentir, más seguridad de recibir una buena atención percibirán. Si atienden, no sé, una población que hace deporte, que tengan fotos con algún deportista, les va a gustar, que tengan camisetas de algún equipo de fútbol, de básquet, etcétera, va a impactar positivamente en la persona esta que hace deporte. Aunque menciono ahí, en ese caso, distractores que podrían ser positivos, puedo pensar también en otros que podrían ser negativos por ejemplo, muy típico en consultorios, las imágenes de alguien agachándose a levantar peso con la columna flexionada y una X roja gigante, ¿no? Y al lado de esa imagen, una con el tronco erguido y las rodillas en flexión cargando ese peso y con un tilde verde precioso. Bueno, ese de la Cruz Roja es un distractor negativo porque implica un mensaje prohibitivo para esa persona, que no está preparada para levantar carga con la columna en flexión. Y la realidad es que la columna está bien preparada para hacerlo. Lo que, lo que ocurre la mayoría de veces es que la persona no tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Con esa simple imagen estoy restringiendo a que la persona se prepare para hacerlo. Eh, otro distractor negativo, ¿no? Históricamente creímos que explicarle la anatomía a las personas puede ser útil, entonces tenemos una columna vertebral, un esqueleto en el consultorio y tiene la hernia de disco marcada en rojo, ¿vieron? Y el rojo que nos indica peligro. Entonces la persona ve eso y, y cada vez que escucha la palabra hernia, cada vez que el médico le mostró una imagen en la que se ve que tiene una hernia, piensa en lo peor posible. Entonces, si en el futuro ustedes tienen una de estas maquetas en el consultorio, tengan a bien cortar esa hernia para no transmitir un mensaje nocebo. Y ahora vamos a hablar de lo que es un poquito de lo que es el nocebo. Em, bueno, ni hablar, si hablamos del espacio, que haya una música acorde a la población que están atendiendo y no solamente las que tienen el gusto de ustedes. Que esté higienizado el lugar, que tenga buenos aromas, que tenga buena iluminación, todo eso impacta de manera positiva en la persona. E incluso hasta podríamos pensar en los colores de la pared del lugar, ¿no? Ni se le ocurra, por ejemplo, pintar las paredes del consultorio de rojo, ¿no? El rojo, como les dije antes, reviste amenaza. Y aunque no crean, eso impacta
inconscientemente en la persona, ¿no? Por eso es que en los lugares de atención en salud se tiende a los colores más claros, los colores pasteles, no sé, un verde agua, un blanco, un celeste, ¿no? Colores más bien claros que se asocian con justamente salud, ¿no? Bienestar. Así que, ojo ahí. Me voy ahora sí al apartado D, en el que habla de modalidades, por ejemplo, podrían ser los agentes físicos, ¿no? Cuando ese agente físico parece algo muy novedoso, a veces tiene un impacto positivo en las personas. Así que mm, hagan uso de eso positivo que tiene la persona, pero a la hora de dosificarlo, de aplicarlo y de contar qué haría el aparato, eso se puede pulir para que, no sé, la persona no crea que tiene un aparato mágico, porque en realidad no hay ningún aparato mágico, ninguna técnica manual mágica, ningún ejercicio mágico, digamos. Entonces va a estar ahí en cómo lo ofrezcan y, y piensen lo siguiente, hay estrategias de marketing, hoy con redes sociales, lo, lo que llame la atención a las personas en un reel puede ser de que elija atenderse de esa manera. Entonces, tengan precaución con qué es lo que muestran, qué es lo que cuentan en el futuro también. Bueno, ni hablar que los apartados A, B y C tienen que ver con lo que venimos mencionando desde las clases anteriores a esta, y que tal vez sea más importante el vínculo que generamos con esta persona, que va a atenderse con nosotros, que las técnicas en sí. Las técnicas importan, pero mucho menos de lo que creíamos. Y hablábamos recién del, del nocebo, de la información negativa, o incluso podemos pensar de un contexto negativo en el que, no sé, les mencionaba lo de la música. Atienden personas adultas mayores en su consultorio y de repente se les ocurre a ustedes poner, no sé, les gusta el reggaetón, pero la letra del reggaetón a esa persona adulta mayor le parece una aberración total, digamos, ¿no? Entonces, créanme que eso le está generando un contexto negativo a la persona y probablemente tenga un- una percepción de beneficio clínico algo peor que si le ponen la música que le gusta, ¿no? Estoy hablando de algo banal, de algo simple, como que ustedes podrían potenciar el resultado. Si nos vamos a la aplicación de una técnica en particular, por ejemplo, una manipulación vertebral, que las practicaremos antes del final del cuatrimestre. Si la persona tiene altas expectativas a recibir esa técnica, porque tal vez en el pasado le fue bien, cuando le hicieron sonar la espalda, entre comillas, eh, si se la entrego, siempre como un adjunto a terapias activas, como dijimos en la primera clase, eh, seguramente estemos generando un contexto positivo, potenciando el efecto de placebo, reconociendo que el placebo es inseparable a cualquiera de nuestras intervenciones, sea la que sea, ¿no? Educación, ejercicio, agente físico, terapia manual, pero lo voy a estar potenciando, ¿no? Y probablemente tenga un beneficio clínico. Ahora, si por más que la persona tenga expectativas, yo le digo a esta persona que estoy corrigiendo la posición de su vértebra con esta técnica de alta velocidad y que seguramente requiera un control periódico para hacer reajustes, un mantenimiento de la alineación de su columna, estoy generando un efecto de nocebo ahí, ¿no? Y, y bueno, y créanme que las dolencias de esas personas pueden estar sujetas luego a que no cumplieron con el plazo que les dijimos que tenían que volver, a que seguramente se les desacomoda una vértebra y de algún modo empiece a moverse un poquito menos de lo que debería. Entonces vean ahí cómo estoy jugando con lo que la persona cree y piensa sobre una técnica, de manera positiva a veces y otras de manera negativa. Cuando ahí se ve, bueno, sobre este ejemplo ya puede haber un proceso de aprendizaje, lo que la persona
entiende sobre mi intervención. Pero voy a ir a otro ejemplo en el que el aprendizaje puede impactar positiva o negativamente a las personas. Y estas son ideas de la psicología que son fácilmente aplicables a nuestro campo porque tratamos con personas, ¿no? ¿Alguien de acá tiene migrañas o las ha padecido? Yo, profe. ¿Te animás a contarnos un poquito de esa historia de migrañas tuya? No sé cuánto hace que lo sufro, pero bastante, y en un momento fui al neurólogo y me dio un tratamiento con pastillas Ujú, que no funcionó. Creo que fueron 2 o 3 meses de medicación. ujú, Eh, y bueno, pasó el tratamiento y después volví a tener. Por lo general, me pasaba antes del tratamiento que me agarraba sí o sí una vez al mes y ujú. me podían durar 4 o 5 días, de los cuales los 2 primeros eran bastante limitantes porque no podía hacer nada, y Ujú, después me quedaba como una cefalea, digamos, que podía hacer mi actividad con molestia, digamos. entiendo. Hoy en día quizás no me pasa tan de seguido, es probable que cada 2 meses, pero también me pasa lo mismo, me duran 3, 4 días. Hay una mejoría, empezaste a tener más espaciados los episodios, eso es buenísimo. Sí. Seguramente quieras estar mejor, pero ahí tenés un avance. ¿Y podrías reconocer o charlaron con los profesionales que te atendieron de cuál podría ser el origen? El estrés. Ujú, De hecho, me había dicho como que probablemente rozaba el síndrome de burnout porque estaba trabajando muchísimo y me estaba exigiendo demasiado y ujú, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. bien, El dormir poco, la sobreexigencia, la falta de actividad física en ese momento, ujú, pero me dio a entender como que estaba, hasta que yo no baje un cambio con la actividad, probablemente persista. entiendo, muy bien. Y te voy a hacer una pregunta que no conozco tu respuesta, pero puedo sospechar. Em, ¿Hay alguien en tu familia que haya padecido de migrañas? Sí, mi mamá. Ok, bien. Ahora, le voy a interrumpir ahí corto, porque esto se podría extender mucho más, pero muchas veces en el relato de las personas que tienen migrañas surge esto último que menciona Tamara, es que mi mamá tenía, mi abuela tenía, y, y se piensa, es cierto que existe la posibilidad de que haya algo genético implícito y que puede ser un predisponente a, pero el entorno, como fue contando Tamara, puede ser lo que la termine de disparar, ¿no? Y otras veces, simplemente, no simplemente porque es un proceso complejo, sea un condicionamiento, digamos, ¿no? Veías, voy a hablar sin saber de tu caso, Tamara, ¿no? Pero veías a tu mamá que cada tanto, sobre todo cuando tenía, no sé, mucha actividad laboral o muchas tareas de la casa en la que sentía que no se ayuda, de repente aparecía con unos dolores de cabeza tremendo y estaba tirado un par de días y se recuperaba, ¿no? Entonces, me iba a contar algo. Sí, es que es súper limitante, necesitas estar sin luz, encerrado en una cama por lo menos 1 o 2 días. Claro, no, no, sí, son episodios muy intensos y que ya conoces cómo se viene, ¿no? Y también poder pasar que hayas aprendido a cómo reaccionaba otra persona con una condición similar, digamos, o ante mismas situaciones, eh, cómo, cómo, cómo se iba desencadenando y en qué terminaba, ¿no? Y bueno, hoy lo estás viviendo vos y un poco de eso puede estar condicionado por un aprendizaje, ¿no? Que de lo que veías, de lo que escuchabas, de cómo te sentís, etcétera. Y bueno, y dependiendo cómo lo viva esa persona, a veces hay personas que tienen eh, unas estrategias de afrontamiento que son diferentes a la otra y uno va aprendiendo un poco de eso, ¿no? Y
bueno, estamos condicionados de alguna manera, ¿no? ¿Alguna vez escucharon hablar de los perros de Pavlov, por ejemplo, que de ahí vienen estos conceptos, ¿no? Bueno, Pavlov era un, un científico abocado a la psicología. eh, bueno, con los recursos que tenía en aquel momento, hizo pruebas de cómo se podía condicionar conductas. Y tenía un grupo, como no podía experimentar con humanos en aquel momento, tenía un grupo de perros a los cuales eh, alimentaba y veía que cada vez que se acercaba con el alimento, los perros empezaban a salivar, digamos, ¿no? Una cuestión refleja y asociada a la presencia del alimento, ya sea o al olor o al alimento en sí. Entonces, pensó en ese momento que podía asociar ese evento, que era la alimentación, con un sonido y provocar la misma reacción en el perro. Entonces, cuando les iba a llevar el alimento, siempre hacía sonar una campana. Entonces, el perro, al escuchar la campana y no al ver al alimento, ya empezaba a salivar, porque sabía que ese evento campana traía el alimento. ¿Y cómo trasladamos esto? No sé, en el caso, estoy hablando sin conocer en profundidad tu caso, Tamara, pero para que el resto se dé una idea. Veías a mamá súper pasada de vueltas y que en los días siguientes iba a caer en cama porque el dolor de cabeza iba a ser tremendo, y acá eso fue impactando. Entonces, cuando vos hoy te sentís pasada, sabés que en los días siguientes vas a caer de cama, ¿no? Y puede ser la misma campana, estás escuchando la campana de la hiperactividad que tenés, y la consecuencia es la cama. En el perro era el salivar porque sabía que venía el alimento, ¿no? Eh, Repito, no digo que sea lo que te ocurre necesariamente a vos, pero para tratar de O sea que ejemplificar. sería como si aprendiéramos socialmente que uno es consecuencia de lo otro, digamos, basado en nuestra experiencia. Muchas veces pasa así, sí. Estamos, como decís vos, es una buena manera de explicarlo. Hay ciertas cuestiones de la cultura, de la sociedad en la que estamos inmersos, que impactan directamente a nosotros. Y dentro de eso social, el núcleo más pequeño es nuestra familia, digamos, lo más cercano que tenemos. ¿Puedo dar un ejemplo? O ¿Sí? sea, lo que decía recién me llevó a algo personal. En mi embarazo, el año pasado, yo siempre crecí escuchándole a mi mamá, eh, el embarazo no es un limitante, uno no está enfermo y todas esas cositas, que yo como que hasta el último día de mi embarazo trabajé, estudié, a los 10 días de haber tenido a mi bebé volví a la facu, o sea, es Bueno. como que, y la verdad que no la pasé muy bien en mi embarazo. Ujú. Pero claro, no quería caer en eso de que se me había como implantado en la cabeza, que es como que yo seguí el círculo vicioso. O sea, eso que Bien, hablábamos me recordó eso. bien, muy bueno. Está bueno acá. Las palabras de tu mamá en ese punto te jugaron a favor, a poder, en algún punto, a poder seguir cumpliendo con tus tareas, las que no querías dejar. Y bueno, también está tu exigencia, la que contabas al principio, ¿no? Hay una mezcla de ambos. Eh, bueno, ¿salió todo bien cuando volviste? Genial, eso es Sí, por importante. suerte sí. Genial. Bueno, ahí van viendo cómo podemos condicionar. eh, y, y habrán visto ustedes eh, a lo largo de su vida, no sé, cuando están con un grupo de personas con las que se frecuentan, tienen un comportamiento, cuando están con otro grupo se portan de distinta manera. Bueno, y todo tiene que ver con esto, cómo vamos aprendiendo a comportarnos. Y bueno, y todo esto también tiene que ver con los rasgos de la personalidad de cada uno, con la mentalidad de cada uno, y eso va a impactar luego también en los resultados clínicos, ¿no? Por eso es que no podemos abordar a todas las personas de la misma manera. Ahora, conociendo lo que es el nocebo, ¿no? Les di algunos ejemplos desde lo visual, desde las palabras que podemos llegar a usar. Eh,
conocer sobre esto nos empieza a obligar a reducir el impacto que tienen esos mensajes en las personas, ¿no? A utilizar mejor las palabras cuando tenemos que explicar alguna condición a las personas. Cuando, no sé, les doy otro ejemplo de mensaje mm, más o menos, no sé, cuando ustedes tocan, por ejemplo, en el trapecio, una zona que se percibe como más rígida, o la persona viene y se toca y dice, me duele acá, y qué dice que tiene. Una contractura, dice. Una contractura, o más coloquialmente, un nudo, ¿verdad? Comentan eso. Bueno, primero, tendríamos que repensar lo que es una contractura. En la población se entiende como esa zona dolorosa en el músculo. Ustedes saben que una contractura en realidad es un acortamiento real y probablemente irreversible de un tejido, como ocurre con una quemadura, ¿no? La piel se retrae y después se vuelve inextensible a alguna articulación. Eso es una contractura. O cuando hay una afección neurológica, no sé, un ACV, y la persona viene con el hombro rotado internamente, el codo en flexión, ¿no? Esta es una contractura muscular, ¿no? Que no lo pueden sacar de esa posición más que transitoriamente y vuelve. Después esos dolores musculares justamente son puntos dolorosos y no mucho más que eso, no son contracturas como tal. Y mucho menos nudos, ¿no? Uno se imagina un nudo, algo enroscado. Y cuando hay algo enroscado, la persona piensa que, no sé, apretándolo o a veces, mira, acá hay una disonancia que me ocurre a mí. Si algo está anudado y ustedes los tratan estirándolo, ¿no se anudaría más? A mí se me ocurre eso en la cabeza. Pero bueno, hasta esas palabras que se utilizan pueden impactar en la persona. Habrá alguna población de que usar esos términos no tenga un empeoramiento y que yo lo pueda hacer para hablar rápidamente con un lenguaje que se entienda, pero con otras personas eso puede ser un condicionante que perpetúe el dolor, digamos, ¿no? O que pretenda cada vez que tiene alguna pequeña dolencia tenga que acudir porque nosotros somos los que desanudamos, ¿no? Entonces, conociendo sobre esto, créanme que van a reducir ese impacto negativo en su práctica. Por eso es que hay que hablarlo, ¿no? Y esto que estamos poniendo en palabras, bueno, tiene impacto en la biología, así como tal, porque cuando generamos un contexto positivo, nuestro cerebro tiene una farmacia disponible 24 horas. Y cuando la atención que le damos se da en un contexto positivo, esa farmacia se abre las puertas y se activa un sistema opioide. Este sistema opioide, escuchen el dato que les voy a tirar, es tan potente que a veces es más fuerte 7 veces más fuerte que la morfina. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? 7 veces más fuerte que la morfina. ¿Se acuerdan cuando en el taller 2 hablábamos de historias de guerra? Bueno, ahí tienen el motivo, ¿no? Puede ser más fuerte que la morfina este sistema opioide. El sistema endocannabinoide, el sistema dopamina, la sustancia de la alegría, ¿no? Si ustedes hacen un contexto positivo, eso se puede potenciar y se liberan sustancias como la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que el conjunto de esto es lo que produce una hipoalgesia o en el mejor de los casos una analgesia. Por el contrario, cuando el contexto es negativo, el sistema opioides y dopaminérgico se desactiva, se liberan sustancias como la colecistoquinina y sustancias proinflamatorias como la ciclooxigenasa y la prostaglandina. Esto puede traducirse en mayor sensibilidad de los tejidos, mayor percepción de amenaza y por lo tanto más dolor. Bueno, y esto está probado en laboratorios, en observaciones clínicas y demás. Juan, te escucho. Profe, buenas.
¿Cómo podríamos generar nosotros un contexto positivo o negativo? Ya que son obviamente muy beneficiosos, ¿no? Como veníamos hablando, puedes hacerlo de distintas maneras, con el tipo de palabras que usás, el espacio en el que brindás la atención, lo que decís sobre la técnica que estás haciendo, eh, la música que le pones a la persona, el tiempo de escucha que le dedicás, ¿no? Dependiendo cómo lo gestiones, vas a generar el contexto positivo o negativo. Por ejemplo, en el tiempo de atención. ¿Qué prefieren las personas? ¿Que estés más tiempo o que las atiendas rápido y te vayas? Que estés más tiempo. Ah, claro, que se sientan escuchadas, digamos, ¿no? Eso. Mira, y simplemente con eso ya empezás a generar un contexto positivo. Ujú. Mm, un espacio en el que la persona pueda moverse lo suficiente. O sea, vos le decís que tiene que moverse, pero está en un consultorio que solamente tiene una camilla. Entonces va a decir, acá no me puedo mover, me está diciendo que me mueva y no tiene lugar preparado. Claro, Por más que no lo exprese, eso va a estar impactando, en este caso, negativamente. bien, O sea, tiene sí, que haber coherencia entre lo que vos proponés, entre lo que mostrás, entre lo que vas diciendo. ok, gracias. Bueno, y miren lo siguiente. Cuando este artículo ya tiene 11 años, cuando lo leí por primera vez, me entendí por qué a veces eh, funcionaban cosas que en mi cabeza no tenían sentido, pero yo las replicaba tal cual las había aprendido en la universidad o en algún curso, y, y de repente en algunas personas funcionaban muy bien, en otras no tanto. Entonces empecé a ver un poquito más allá. Les cuento un caso en el que yo atendí a alguien y luego explico el estudio. No, voy a hacer al revés, voy a explicar el estudio. Fíjense acá. Estas dos barras son de... Bueno, cada barra representa un grupo, pero estos dos recibieron una, una atención con un contexto neutro o incluso negativo, podríamos decir. Cuando llegaron a la consulta, eh, apenas se los saludó, se los hizo pasar a un box y sin explicarles absolutamente nada, se les puso un TENS. A, esta, a este grupo, al TENS lo setearon adecuadamente con todos los parámetros requeridos para un dolor lumbar. Y a este grupo se colocó el aparato apagado. Pasó un tiempo que al finalizar una alarma daba aviso al terapeuta que tenía que volver a retirar el equipo y se iban. Se midió preintervención el umbral de dolor por presión, que sería esto, con un dispositivo que tiene un cabezal de plástico de 1 centímetro cuadrado, se hacía una presión y la persona refiere dolor a X cantidad de kilos y lo que se evalúa acá es la diferencia post-intervención. Entonces, se había mejorado 1 kilogramo, casi 1,5 kilogramos luego de aplicarle el TENS. Y obviamente, esto mejoró más que el que tenía el TENS apagado. No tiene mucho sentido eso. Ahora, a este grupo de personas se las recibió muy amablemente, se les preguntó ya en la sala de espera sobre su estado actual, sobre otros aspectos de su vida. Cuando pasaron al box se les explicó absolutamente todo lo que se les iba a hacer, qué aparatos les iban a poner, y durante el tiempo que tuvieron el aparato se quedaron charlando con esa persona, escuchando todas sus preguntas, respondiendo a todas sus consultas. Eh, por lo tanto, generando un buen contexto, tratando de generar un vínculo con esos consultantes. Miren acá, este grupo tuvo el aparato bien seteado, al igual que este, y miren con la alianza terapéutica mejorada, claramente aumentó ese umbral de dolor por presión.
¿no? Respecto de esto. Y eso, bueno, es interesante, es entendible, pero lo más sorprendente es esto, porque este grupo tenía el equipo apagado. Y miren que mejoró prácticamente lo mismo que el grupo que tenía el equipo bien seteado, y lo más sorprendente es que ayudó a la persona a mejorar más que el equipo bien prendido, pero sin alianza terapéutica. Cuando vi esto por primera vez, no sé, que estaba estudiado, me hizo repensar por qué mis tratamientos en algunas personas habían funcionado. Les voy a contar un caso, diría, entre comillas, extremo. Un caso de éxito que en aquel momento lo adjudiqué a la técnica que había implementado, aunque ya me hacía ruido de que no podía hacer. Llega a mi consultorio en el último turno, en esa época cerraba el consultorio a las 8, el último turno a las 7. Y generalmente el último turno, en aquel momento que atendía por horas sociales y tenían que compartir el turno 2, 3 personas, en ese último turno siempre iba una. Entonces yo me lo guardaba para ingresos. Bueno, y bien, entra la señora y cuando lo veo caminar, tenía las rodillas entre ellas a kilómetros. O sea, tenía un varo de rodilla galopante. Y apenas la vi dije, uy, ¿qué carajo voy a hacer acá? ¿Cómo la voy a ayudar? Y rengueaba que no, apenas podía caminar. Yo recientemente había hecho un curso que era enfocado en la columna, con movimientos repetidos o posturas sostenidas que lograban modificar los síntomas y con una explicación bien biomecánica. Y tenía pensado más adelante en el tiempo hacer la formación de extremidades, pero después me pongo a pensar, a ver, si en la columna funciona de esta manera, entendiendo el principio del método, en las extremidades tiene que ser de manera similar. Entonces digo, bueno, ¿qué puede hacer la rodilla? Puede hacer flexión y extensión. Entonces a esta señora que apenas podía moverse, empecé a pedirle que llevara sentada la rodilla al pecho repetidamente, que la sostuviera. Y de repente en la misma sesión la señora decía, me la siento un poquito más floja, sí, está bien. Y se me ocurre luego ponerle la magnetoterapia al final de la sesión y seguir preguntando, charlando con ella. Total, era la única paciente que tenía en ese momento y me quedé prácticamente toda la hora a su lado. Me contó de que hacía 10 años que no podía dormir bien, que estaba preocupado porque tenía un hijo estudiando y no sabía si le iba a poder mandar toda la plata ese mes. Un montón de cuestiones de su vida personal que no hacían a la condición musculoesquelética en ese momento. Bueno, hasta ahí, el ejercicio que le di era un ejercicio simple, en mi cabeza, razonado con ese método, pero lo sorprendente para mí fue al día siguiente, cuando llega y me dice, Germán, no sé qué me hiciste, que por primera vez en 10 años pude dormir 6 horas de corrido. Todos los días me decía que dormía 2 horas, se despertaba por el dolor, 2 horas, se despertaba por el dolor. Y en ese momento dije, wow, qué buen método ese. Y hoy me doy cuenta que lo que hice bien intuitivamente, sin conocer todo esto que estamos charlando ahora, es que le presté atención, le escuché. Cuando fue a los médicos, directamente le dijeron que tenía que ir a cirugía y ella no quería ir a cirugía. Yo le dije que si conseguíamos que se empezara a mover, tal vez podía evitar la cirugía y que de última, si tenía que operar, se iba a llegar bien preparada porque iba a empezar a ejercitar. Además, le escuché en absolutamente todas sus historias. Entonces, lo que hice bien ahí fue generar alianza terapéutica. Fue mucho más potente que, ni hablar de la magneto, que si lo hubiese puesto apagada, iba a ser igual, ¿no? Así como en el estudio este. El ejercicio, simplemente la animé a moverse, estaba desanimada a hacer actividad física y esto, aunque poquito, ya era, y sabemos que el ejercicio puede tener un efecto analgésico, pero por sobre todo genera ese contexto positivo del que venimos hablando y que activó la farmacia que tenía cerrada en ese momento eso, ¿no? Simplemente, y que no es poca cosa, por eso valórenlo, es potenciar la alianza terapéutica. Este artículo, durante
este cuatrimestre lo van a volver a ver y pretendo de que me lo puedan explicar para que luego hagan uso en su práctica profesional en el futuro. Bien. Ahora, si ustedes empiezan a comprender todo esto, van a poder hacer un uso de estrategias psicológicas como fisioterapeuta. No estoy haciendo psicología, no estoy abordando los problemas en la historia de la persona como tal, pero sí estoy haciendo intervenciones que pueden impactar positivamente en los niveles de ansiedad de la persona, estoy animándola a perder el miedo al movimiento, que no le tengan miedo al dolor, le estoy explicando qué estrategias tiene a su alcance para poder hacer tal o cual cosa, ¿no? Y que son intervenciones psicológicas, pero desde nuestro ámbito. Por eso insisto en que todo esto que estamos viendo, usted lo tiene que tener claro desde antes de ver pacientes. Bueno, este fue otro artículo que cuando lo vi me hizo comprender mejor lo que estaba ocurriendo, porque a veces las personas mejoraban, a pesar de que lo que había elegido en el apuro a veces parecía no ser lo mejor, pero las personas venían al día siguiente como muy bien, y en otras que hacía todo lo que me habían dicho que tenía que hacer, volvían mal o igual con el correr de las sesiones. Bueno, entonces tiene que ver con esto. Vean, y esto, repito, se estudia también en la investigación. Hay personas que no reciben tratamiento e igual mejoran, y mejoran bastante. Y eso se debe a que, como venimos charlando, las personas nos visitan cuando más dolor tienen. Desde ese punto, solamente queda mejorar. O sea, tienen mucho dolor y después, salvo algunas pocas condiciones que eso puede empeorar, pero son muy poquitas en porcentaje, tiende a mejorar. Las afecciones musculoesqueléticas tienen una evolución natural que generalmente no tiene un tiempo prudente la mayoría. Por ejemplo, cervicalgias, lumbalgias, que van a ser las que más le van a llegar, tienen un periodo de recuperación entre 2 a 6 semanas como máximo. Entonces, tienden a mejorar. Y hay un efecto, el efecto Hawthorne, que se menciona ahí, que es robado de otras disciplinas, que van a ver cómo, tal vez lo hayan vivido o tal vez hayan escuchado alguna historia. El efecto Hawthorne se roba hace casi, o se observa por primera vez hace casi un siglo, en el que Thomas Edison, el de las lamparitas, en su empresa era General Electric, si no me equivoco, quería, en plena revolución industrial, insisto, quería mejorar la productividad de su planta y lleva a unos expertos en ese momento a que observen a sus trabajadores para ver qué estaban haciendo bien para sostenerlo, qué hacían mal para mejorarlo, en pos de que la empresa empiece a producir más. La cuestión es que cuando termina la evaluación, la observación, la productividad de la empresa ya había mejorado. Todavía no habían hecho ningún análisis ni intervención, pero la productividad ya había mejorado. ¿Por qué? Porque el obrero, el empleado, al sentirse observado, empezó a mejorar su desempeño. Bueno, y esto es trasladable a la práctica clínica, a la práctica en salud, ya que cuando las personas se sienten observadas, atendidas, también tienden a mejorar. No sé, hay personas que llegan al consultorio y les preguntas, bueno, mostrame con qué gesto te duele el hombro, ¿no? Y ahí empieza a buscarlo y no lo encuentra. Dice, me dolía cuando hacía, mira, ahora no lo encuentro. Bueno, no crean que se debe a que o está mintiendo o a que ya lo que ustedes tuvieron, si le hicieron un tratamiento previo, que se debe a ese tratamiento, sino simplemente al sentirse observado, ¿no? Y eso ocurre muy frecuentemente. Ahora, si además, y acá está el grupo placebo, en el que o no se le da una
una técnica específica o se le da una técnica simulada y que mejoran aún más si tienen un contexto positivo, todo lo que hemos hablado previamente. Y el grupo que es tratado, bueno, vean que la especificidad del beneficio por la técnica, por la intervención, es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Repito, esto en afecciones musculoesqueléticas. Entonces, lo que hay que hacer es entender bien de patología, generar un contexto positivo y ahí ya tenemos una gran parte ganada. Después hay que ejecutar bien o hay que elegir bien las intervenciones para la persona en el momento adecuado para la persona adecuada. Es importante eso, sí, pero entiendan lo otro mejor también. ¿Sí? Hay intervenciones que parecieran que no son superiores al placebo. Les doy un ejemplo. La acupuntura. Se han hecho pruebas con la acupuntura con una aguja, se introduce a través de la piel a tejidos más profundos. Y teóricamente hay puntos energéticos que se trabajan, se liberan con estas agujas para mejorar la función en general, ¿no? Acupuntura, punción seca son en líneas generales lo mismo, solamente que tienen una teoría diferente o un punto de partida diferente, pero son lo mismo. ¿Cómo compararon que muchas veces no es superior al placebo? Es porque hay estudios que han utilizado agujas retráctiles, o sea que pinchan pero no introducen y tienen efecto positivo. Y he visto de casos mucho más, digamos, al menos llamativos, en el que han pinchado con escarbadientes y han tenido el mismo resultado que con la aguja colocada en el lugar preciso. Bueno, ahí dan pruebas de que hay algunas intervenciones que no superan un placebo. Eventualmente habrá alguna persona que con la aguja pueda mejorar por el estímulo puntual en alguna región, seguro, pero en líneas generales no ocurre así. Bueno, lo que está escrito allí es que yo le puedo decir eso a la persona que tal vez, si tiene buenas expectativas de esa intervención, por más que yo le diga que no es superior al placebo y le esté confesando eso, puede tener un resultado positivo, en este caso reducir la intensidad del dolor y la discapacidad, aunque yo le esté diciendo que no sea superior a un placebo. Y yo creo que, sobre todo cuando tengo un abanico de herramientas que están bien evidenciadas, pero elijo entregar una que entiendo que no es superior a un placebo y se lo digo, me parece ético, ¿no? Y lo que sobre todo será más ético es que voy a utilizar esa herramienta para luego hacer intervenciones más activas, ¿no? No me voy a quedar con que esa es la herramienta. O sea, si ustedes solamente pinchan a la persona y chau, no, ¿viste? Eso es no solamente poco ético porque no es superior a un placebo, sino porque es la única intervención que le están dando a la persona. Bueno, en definitiva, ya saben a esta altura que el resultado terapéutico no se debe solamente al tratamiento, a la técnica que utilice, sino a la atención centrada en la persona, a sus objetivos, a la toma de decisiones compartidas, a hacer un buen razonamiento clínico, que de esto vamos a hablar también más adelante, qué es y cómo podemos hacer un buen razonamiento clínico, lo vamos a ver con ejemplos y demás en las siguientes clases, sino que nosotros como terapeutas, por lo que hacemos, lo que decimos, lo que creemos, hasta el cómo nos vestimos puede impactar. No sé, si voy a atender deportistas, no voy a ir de pantalón de vestir y camisa, ¿no? Tal vez ropa deportiva impacte positivamente. Si además tengo fotos con alguien haciendo deporte, más aún. La reputación, eso es tremendo, ¿no? Porque a veces ustedes pueden escuchar que hay profesionales que utilizan técnicas que ustedes reconocen como obsoletas, pero han atendido tanto tiempo y probablemente hayan ayudado a muchas personas que su reputación
es alta y bueno, eso también impacta positivamente. Cuando tienen, incluso, mira lo que voy a decir, cuando el profesional tiene, y que por eso le puede costar a la mayoría de ustedes al principio, si el profesional tiene canas y lo que tienen que comparar con ustedes, probablemente le vaya mejor al que tiene canas. Por más que ustedes hagan lo que dice la evidencia y este que tiene canas haga cualquier cosa. Eso impacta. Respecto al paciente, lo mismo, las expectativas, las preferencias, las creencias, pero también otras cualidades intrínsecas, no modificables, como la edad, por ejemplo. Las afecciones musculoesqueléticas son prevalentes en determinados grupos etarios, prevalentes de acuerdo al sexo, y muchas están asociadas a las capacidades físicas básicas. Y esto es importante a la hora del resultado clínico, la percepción de beneficio. No es extraño que ocurra algo como esto que les voy a contar. Que a la persona sedentaria y a la persona activa les dé la misma carga. Por ejemplo, se esguinzaron el tobillo y el primer día las dos personas están haciendo un ejercicio con una bandita amarilla, empujando con el pie la bandita, ¿no? La capacidad física de ambos es muy diferente. Entonces, al que entrena, tal vez ya pueda hacerla pisar el piso, o que en vez de una bandita se ponga una barra en la espalda y reduzca el rango de movimiento, pero va a tener una carga más acorde a su estado. ¿No? Va a ser una carga insuficiente. Y eso puede ser igual de peligroso que cargar de más. Bueno, y ya vieron de que la interacción entre fisio y paciente, la relación que se genera ahí, potencia la alianza terapéutica, que les dije en unas semanas vamos a ampliar sobre eso, y que lo que vayamos diciendo, el cómo lo decimos, las palabras que elegimos, el tono, etcétera, también hacen al resultado. Y bueno, hemos hablado del entorno, del ambiente, desde la arquitectura hasta, ahí me refiero al diseño, a los elementos que utilizan, hasta cómo se sienten en ese lugar. Y debemos apuntar a esto entonces, ¿no? A que la persona sea autoeficaz para que pueda ser responsable y gestionar su salud. Para esto, nosotros debemos capacitarnos en cómo ofrecer una mejora en hábitos, ¿no? O sea, desde nuestro punto, el ejercicio, el movimiento sería fundamental, pero también comprender de otras áreas. Tenemos que mejorar nuestras habilidades en educación, por eso siempre que usted tenga la posibilidad de hablar de estas cuestiones con alguien, de interactuar, sobre todo, no solamente contarle, sino interactuar, van a ayudar mucho por su condición. Poder demostrar de que no solamente sabemos de músculos y de articulaciones, sino que también conocemos y reconocemos que los factores sociopsicológicos impactan en la salud de las personas, ¿no? Incluidas las afecciones musculoesqueléticas como tal. Y trabajen sobre cómo generar esa alianza fuerte con sus consultantes. Como dijo Juan hace un rato, las personas valoran sentirse escuchadas, que les dediquen tiempo, que les podamos explicar sobre su condición, no tanto así que le demos recetas, que les hagamos derivaciones. Y miren, este es muy difícil de no hacer. Y vamos a ver que hasta en la vida cotidiana es difícil. Enseguida, cuando nos van contando algo, enseguida queremos aconsejar, ¿no? En nuestro caso, si hablamos de hábitos de salud, es tenés que moverte más. ¿Okay? Ya lo sé, ya lo sabe el paciente. Tenés que comer mejor. Sí, claro que lo sé. Bueno, ese tipo de consejos no quieren recibir. Pero sí que se sientan escuchados, que le dediquemos tiempo sobre todo. Y en esto que hacer que las personas se sientan escuchados, somos bastante malos como colectivo profesional. Este estudio es de 2019, había otro que era 2011.
no me acuerdo la fecha exacta, pero ese estudio anterior decía que interrumpíamos a los pacientes a los 19 segundos. Este dice a los 11, pero bueno, entre 11 y 19 sigue siendo una mierda, digamos, ¿no? No escuchamos a las personas, rápidamente queremos interrumpirles y muchas veces las interrupciones que hacemos es para direccionar la entrevista hacia donde queremos, hacia lo que conocemos, hacia las evaluaciones que nos gustan hacer, hacia la aplicación de las técnicas que nos gusta aplicar. Y bueno, y esto es un problema porque nos vamos a estar perdiendo información muy valiosa sobre lo que le ocurre a esta persona. Repito, 11 segundos es un tiempo miserable para poder entender a una persona. Bueno, y esto ustedes van a tener de tarea. Van a buscar, pretendo que sea un desafío para ustedes. No sé, si tienen una pareja en la que ustedes siempre ganan las discusiones, van a elegir esa persona. Si tienen un hermano, una hermana con los cuales les cuesta hablar y detenerse a escuchar, van a elegir esa persona. O con la persona que ustedes crean, amigos, amigas que ustedes crean que tienen esa dificultad ahí de dar una charla en la que ustedes puedan dedicarse solamente a escuchar, ¿no? Y en esa charla lo que van a hacer es preguntas. Ustedes se van a dedicar a hacer preguntas simples, claras, breves, que es lo que muchas veces debemos hacer en la consulta. No van a interrumpir hasta que la persona no se detenga de lo que quiere contar. Van a hacer de cada respuesta que le dé esta persona, la siguiente pregunta que hagan va a estar vinculada con el relato de esa persona. Les doy un ejemplo como en la clínica no hacemos eso. Voy a hacer un ejemplo absurdo, pero para que se entienda la idea. Tenemos un paciente que nos ha ido muy bien en la primera sesión, la evaluación, le hemos dado ejercicios que han modificado sus síntomas en la sesión y durante los siguientes días por WhatsApp nos fue contando que le va muy bien. Lo vimos un lunes y hasta el viernes estaba todo bien. Lo habíamos citado del lunes al siguiente lunes y cuando llega a la consulta le preguntamos, ¿cómo estuviste? ¿Qué tal ese fin de semana? Y este paciente me dice, mira, con los ejercicios estuve bárbaro, me duele menos, pero pasé un fin de semana de mierda porque se me murió un perro que lo tengo hace mucho tiempo y la verdad la pasé mal. Y ahí rápidamente puedo decirle, no, lo lamento. Y como no sé acompañar eso o no quiero meterme demasiado porque ya estoy pensando en el siguiente paciente, lo siguiente que le digo, sí, bueno, y me dijiste que te fue bien con los ejercicios, ¿cómo los hiciste? ¿No? Estoy haciendo un corte abrupto sobre algo muy importante en la vida de la persona, que simplemente con una pregunta que se vincule con esto último que me contó, como por ejemplo, ¿hace cuánto que tenés el perro? ¿O qué le pasó? Qué macana. ¿Querés contarme algo más de lo que le pasó el fin de semana? Bueno, una cuestión básica, simple, hasta humana diría, puede ayudar a que tengamos un beneficio clínico también, ¿no? Bueno, y la última parte de la tarea que ustedes van a tener es van a estar escuchando a esta persona con la que les cuesta escucharlas y que ustedes siempre tienen la respuesta para darle. Se van a guardar todos esos consejos o respuestas rápidas, interpretaciones de lo que está diciendo y no van a decir nada. O lo que digan, que sean preguntas para ver qué haría esta persona o cómo se siente con eso. Van a fingir que es alguien que les está pagando a ustedes para esa escucha, ¿no? Van a ver que ojalá les salga, sería buenísimo y seguramente cuando lleguen a la parte clínica ustedes ya tengan una ventaja sobre muchos otros profesionales y va a haber personas que no lo consigan y esas personas que no lo consigan van a tener que practicarlo porque, repito, a la hora de atender pacientes eso va a ser muy necesario, ¿no?
enseguida queremos decirle lo de que no se está moviendo, lo de la postura, lo de la comida, lo del sueño, ¿no? Enseguida vamos a los consejos. Y encima, además, a veces damos consejos de cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Somos buenos aconsejando, pero nosotros hacemos la mitad de esas cosas mal. En definitiva, la tarea se va a tratar de, y lo que van a tener que hacer en la práctica clínica en el futuro es hablar para escuchar, preguntar para escuchar lo que tiene para decirme esta persona y no escuchar para enseguida responder. Bueno, y hay otras cosas que nos ocurren ahí cuando estamos escuchando. A veces la persona nos dice algo al principio y me quedé con eso porque ya tenía la respuesta para darle respecto a eso. Y como la tarea era no interrumpir, esperé hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y cuando terminó de decir, le contesto sobre lo primero que me dijo. Y si me pasa eso, que ya estoy queriendo hablar, me voy a perder mucho contenido que me puede estar dando ahí por detrás. Así que, ojo ahí. Y pensaríamos que el factor tiempo de dejar hablar a la persona puede ser un problema, pero fíjense que este estudio, y que tiene ya 23 años, ya hace tiempo sabemos que podemos lanzar una pregunta abierta como, miren lo abierto que puede ser. Llega la persona con una afección musculoesquelética y la primera pregunta o la primera consigna que le doy es, sí, bueno, contame tu historia. ¿Me querés contar tu historia? O sea que es amplio, puede parecer que no va a terminar más, y créanme que en un tiempo prudente, que en promedio de este estudio son 92 segundos, que la mayoría de las personas va a demorar en contarnos todo aquello que cree relevante sobre lo que le estaba ocurriendo. 92 segundos, o sea, poquito más de 1 minuto y medio. Quien dice que no tiene tiempo, porque tiene, no sé, muchos pacientes, realmente está mintiendo. Tal vez tenga que reorganizar un poquito su agenda. Por ejemplo, tiene que atender 4 pacientes a la vez. No los cito todos a las 8 de la mañana. Uno ingresa a las 8 de la mañana, el otro ingresa a las 8:10, el otro a las 8:20, el otro a las 8:30, ¿no? Y así los voy haciendo ingresar como alternadamente. O si sé que alguien tiene su primera consulta, antes que llegue el resto, la cito a esa, o al final, cuando no tengo tantos pacientes, ¿no? Para destinarle unos minutos de exclusividad, ¿no? Habrá personas que se demoren un poquito más, seguro, pero van a ser las menos. Hay muchas personas que terminan contando cuestiones irrelevantes. Bueno, en esas personas tal vez tenga que direccionar un poquito más o encuadrar mejor con otro tipo de preguntas más cerradas, tal vez, pero la mayoría con ese poquito tiempo puede ser suficiente. Y lo más importante de esto de la escucha es que dedicándoles ese tiempo, tienen la posibilidad de, en un 75-76% en ese estudio, de tener un diagnóstico preciso a la persona. Antes de apretar cualquier parte del cuerpo, antes de hacer cualquier test, prueba que hayan o estén aprendiendo en semiología, ni hablar de estudios por imágenes o u otros estudios complementarios. Ya simplemente con escuchar la información que trae esta persona, ustedes ya pueden tener un diagnóstico bastante acertado. Vean que ese porcentaje no es menor. Así que, insisto, tengan a bien escuchar, pero escuchar bien, ¿no? Escuchar no para hablar. Y además, ese escuchar no solamente va a ser bueno para el diagnóstico, sino que también ya es terapia, ¿no? Este estudio del grupo de Adrian Lowe lo que hizo es, entre otras cosas, les voy a contar una partecita del estudio,
en personas con dolor lumbar y antes de ingresar a la consulta se, se midió cuánta distancia le faltaba con los dedos para llegar al piso, haciendo una flexión lumbar. Y después de esa medición, se les hizo pasar al consultorio y le pidieron que les contaran sobre qué les estaba pasando, ¿no? Apenas terminó esa escucha, se volvió a medir cuánta distancia faltaba de los dedos al piso. Y ya había mejorado considerablemente. También hicieron evaluación sobre el umbral de presión, de dolor por presión en los trapecios y también había mejorado. Así que ya el escuchar le da beneficio clínico. O sea que optimicen eso no solamente para la evaluación, sino también para tratamiento. Y de hecho, el autor de esto desmintió un poco el gráfico o los porcentajes, pero para que se entienda la idea. Muchas veces es más importante que el contenido de lo que estoy diciendo, o sea, lo que voy contando, que el cómo lo digo. Es por eso que a veces hay personas que están diciendo una burrada grande como una casa, algo que no tiene ningún sentido, pero lo dice con tanta seguridad, con tanta énfasis, con, con el tono de voz adecuado, que eso vende más, que las personas compran porque parece, me voy a hablar, no sé, los espacios que son más bien sectarios, religiosos, que ustedes están escuchando que lo que dice no tiene ninguna coherencia, pero ven que tiene una cantidad de seguidores tremenda. Entonces, pero por los tonos que usan, por las maneras de expresar y demás, convencen a las personas de que lo que están diciendo es razonable, ¿no? Y en la práctica, en salud también, hay tratamientos que se ofrecen que son, que no tienen ningún fundamento, pero el profesional lo dice con tanta seguridad, tranquilidad, certeza y demás que termina convenciendo, ¿no? Y bueno, repito, los porcentajes no son tan así, pero explican esto que intento. Entonces, en definitiva, pesará mucho más la comunicación no verbal, lo que transmito, lo que hago y cómo lo hago, que las palabras que elijo y lo que digo. Así que también pueden jugar con eso. Sobre esto vamos a ampliar la semana que viene. Nos queda la última partecita virtual. O sea, hoy es 5, el 12 sería virtual y el 19 nos encontramos a la mañana. En la semana previa, como les había anticipado, necesitamos dividirnos, como habíamos hecho en biomecánica, y queden dos grupos más o menos homogéneos. Ustedes se anotaron muchas personas en la comisión 1, que es la que teóricamente iría temprano, pero vamos a ver quiénes pueden ir también más tarde. Un grupo a las 8 y otro grupo a las 10:15, más o menos, ¿eh? Para poder practicar todo esto que estamos charlando ahora, ¿no? Esto hay que poder traducirlo a una práctica para que realmente se convierta en una técnica. Así que repito, vayan viendo sus horarios ese día 19 para que quienes puedan venir en el otro horario lo hagan. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer antes de cerrar? Yo, Lo escucho. sí, profe, porque, bueno, no sé si tenía que ver con esto, pero capaz que justo me sirve, porque en plataforma habían puesto que había un video de incertidumbre en fisioterapia y el dolor persistente. Entré al link sin mirar la descripción que decía para la comisión del viernes a la noche. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si bien lo vi, me quedó una frasecita que tiene que ver con todo esto que usted acaba de mencionar y que tiene que ver cuando Marc Flores dice en un momento, cuando entra el paciente, lo primero que me dice
es lo primero que pienso del tratamiento y esa primera idea al cajón. Entonces yo sigo escuchando y sigo juntando datos para después pensar algo que realmente le sirva al paciente. Ujú. Nosotros teníamos que ver ese video porque si no, bueno, ya está, ya lo vi, pero Todo ve- suma. Sí, en algún momento iba a pedir que lo vean, porque, bueno, ese video tiene ya algunos años, eh, 4. pero, pero lo que cuenta Mar es mucho de lo que tenemos que pulir en la parte clínica. Em, por ejemplo, si hablamos del dolor crónico, Mar tiene el perfil de persona que puede ayudar un montón porque conoce todas estas cosas, porque ella fue paciente de dolor crónico y va explicando muy bien el punto de vista desde ambos lados. Y estas sugerencias que mencionás son muy útiles, ¿no? Eh, Eso primero con lo que escucho es parte eh, importante, seguro, pero no tiene que ser lo único que. Y sobre esto que escuché, luego tengo que pensar, ¿no? Y si hay cosas que quedan como inconclusas o que haya que pulir, tengo que también revisar qué se dijo en el medio, ¿no? Por eso es importante ampliar un poquito eso y tomarse el tiempo de escuchar. Importante pensar sobre nuestro pensamiento, digamos. Eso lo conocemos como la metacognición, pensar más allá. De hecho, ella ahí muestra la solución a un problema, gráficamente es pensar fuera de la caja. Una frase muy utilizada, pero que es aplicable a nuestra profesión. Qué bueno que lo hayas visto. A mí eh, lo que hace Mar siempre me gustó. Ahora está alejada de redes, no tiene abierto su Instagram, pero siempre compartía cosas muy buenas. Tengo una consulta con lo de relación paciente. Decime. ¿Qué tan óptimo sería darle la elección a la persona para elegir qué tipo de técnica o qué tipo de cosa vas a elegir para tratar al paciente? Ponele, le das opciones y decís, bueno, podemos empezar con esto, hacer esto otro, y le das la opción al paciente de elegir. ¿Qué tanto le ayuda hacer eso? Como hacerlo medio cargo de lo que está haciendo. Obvio, con la Bueno, información y eso. lo, lo que, mm, lo que dice la evidencia es que si la haces partícipe de esas decisiones, eh, vas apuntás hacia el beneficio clínico. Pero ojo ahí con darle, o sea, como si fuese una carta, un menú en No, el no. que lo único que ofreces son técnicas, ¿no? No, claro, pero la Eh, idea, o sea, ponele, nos pasa a nosotros, dice, no, en el gimnasio, trabajo en el gimnasio, vos más, la idea es que me ha pasado mucho de que la gente viene y viene de días de mierda, viene de trabajo, viene de estrés, entonces te quedás, charlas un rato, le decís, bueno, hoy podemos hacer esto, ¿te sentías así como para hacerlo? Y la verdad que no, bueno, vamos por este lado, vamos a ver si te sentís bien, entonces la gente se lo toma de otra manera, y me ha pasado muchas veces de que forzarla a hacer una cosa que a ellos no mucho no les gusta, termina siendo contraproducente, se terminan tardando, no les termina gustando. Entonces, no sé qué tanto puedes extrapolar eso a una consulta kinesiológica. bueno, lo que vos mencionás, así va a ser la consulta, digamos. Eh, Vos podés creer que una estrategia puede ser la más adecuada, pero para el momento de esa persona, como decís vos, que puede venir con mucho cansancio u otros estresores que prefieren bajar la carga en el gimnasio o al menos modificarla y vos eh, eh, tratás de acompañarla en eso, créeme que va a tener muy buenos resultados, sobre todo si en el consultorio te toca tratar personas con dolor, ¿no? Que están preocupadas también por su recuperación, eso va a ayudar. Ahora, tampoco hay que irse al extremo de no hacer nada o de infradosificar, porque si no los objetivos que tienen previstos van a, van a verse socavados, ¿no? Incluso, sobre todo ahí en la preparación física, sabes que durante, no sé, un periodo hay que cumplir ciertas metas
que si esto ocurre repetidamente, que no quiere, no quiere, no quiere, bueno, hay que ajustar todo o replantear los objetivos, ¿no? Y bueno, es necesario hacer partícipe de las decisiones de las personas. Yo eso lo considero así. Si yo todo el tiempo estoy diciendo qué va a hacer y no doy interés a su preferencia, a su estado actual, estoy fallando yo ahí como profesional. Ahora, te invito a seguir haciéndolo, a seguir eligiendo la atención de esa manera, ¿no? A decidir ahí con la persona. Pero bueno, si ves que siempre va para abajo, es cambiar los objetivos, que tenga claridad de que si después no consigue lo que querían, puede tener que ver con la disponibilidad que tiene, tanto física como mental, etc. Sí, justamente, o sea, las personas que nos llegan a nosotros en el gimnasio son o personas añosas o con ciertos tipos de dolores. Entonces, uno trata a veces de decir, bueno, más allá del objetivo puntual que tengamos dentro de la semana, el mes o el tratamiento o el objetivo del entrenamiento, sí, bueno, que venga, la pase bien, que mañana pueda volver y decir, bueno, estoy bien, puedo hacer. Excelente, excelente. Ahí están activando el sistema endocannabinoide, dopaminérgico. Estás creando contexto positivo. ¿Quién más quiere agregar algo, contar algo, comentar, preguntar? Profe, respecto al material de lectura, que hasta ahora venimos viendo modelo BPS y que es rehabilitación, ¿van a subir alguno más ahora? Sí. Ahora me fijo cuál seguiría y se los voy habilitando. Ok. Bueno, muy bien. Que tengan buen fin de semana. A cuidarse. El profe. Buen fin de profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de... Ah, profe, gracias. Chao, profe. Chao.